Democracia y Educación, por John Dewey, 39, capítulo 8. Los fines de la educación. 3. Aplicaciones a la educación. No hay nada peculiar en los fines educativos. Son justamente iguales que los fines de cualquier ocupación dirigida. El educador, como el agricultor, tiene que hacer ciertas cosas, ciertos recursos para hacerlas y ciertos obstáculos que vencer. Las condiciones con que el agricultor trata, sean obstáculos o recursos, poseen su estructura y operaciones propias, independientemente de todos sus propósitos. Brotan las semillas, cae la lluvia, brilla el sol, devoran los insectos, cambian las estaciones. Su fin es simplemente utilizar estas diversas condiciones, hacer que colaboren sus actividades y sus energías en vez de ir unas contra otras. Será absurdo que el agricultor adaptase un propósito de cultivo con las características del crecimiento de las plantas. Su propósito es simplemente prever las consecuencias de sus energías relacionadas con las de la cosa en torno suyo, una previsión empleada para dirigir sus movimientos día a día. La previsión de las consecuencias posibles lleva a una observación más cuidadosa y externa de la naturaleza y la actuación de las cosas con las que ha de tratar, y a establecer un plan, esto es, un cierto orden en los actos que han de realizarse. Lo mismo ocurre con el educador, sea padre o maestro. Es tan absurdo para este último asignar sus propios fines como los objetivos adecuados para el desarrollo de los niños, como lo sería para el agricultor establecer un ideal de cultivo independientemente de las condiciones existentes. Los fines significan la aceptación de responsabilidad por las observaciones, anticipaciones y arreglos requeridos para realizar una función, sea el cultivar o el educar. Todo fin tiene valor en cuanto suministra observación, elección y planeamiento al realizar una actividad de momento en momento y de hora en hora. Y esto se hace solo por el sentido común del propio individuo, como ocurrirá si se impone desde fuera o se acepta por autoridad. Será perjudicial. Y es bueno recordar que la educación como tal no tiene fines. Solo las personas, los padres y maestros, etc., tienen fines, no una idea abstracta como la educación. Y consiguientemente, sus propósitos son indefinidamente variados, difiriendo con niños diversos, cambiando con el crecimiento de los niños y con el desarrollo de la experiencia de quien enseña. Aún los fines más válidos que pueden expresarse por palabras harán, como las palabras, más daño que beneficio, a menos que se reconozca que no son fines, sino más bien sugestiones para los educadores respecto a cómo observar, cómo mirar adelante y cómo escoger para liberar y dirigir las energías de las situaciones concretas en que se encuentran. Como lo ha dicho recientemente un escritor, dirigir a este niño a leer las novelas de Walter Scott en vez de los cuentos de Sleuth, enseñar a esta niña a coser, desterrar de la mente de Juan el hábito de pelear, preparar a esta clase para estudiar medicina. Estos son ejemplos de los millones de fines que tenemos actualmente ante nosotros en la obra concreta de la educación. Teniendo en cuenta estas calificaciones, procederemos a formular algunas de las características que se encuentran en todo buen fin educativo. 1. Un fin educativo debe fundarse en las actividades y necesidades intrínsecas, incluyendo los instintos originales y los hábitos adquiridos del individuo determinado que ha de educarse. La tendencia de tal fin como preparación es, según hemos visto, prescindir de los poderes o facultades existentes y encontrar la finalidad en alguna remota actuación o responsabilidad. En general, hay una tendencia a adoptar consideraciones que son caras al corazón de los adultos y establecerlas como fines sin tener en cuenta las capacidades de los que se educan. Hay también una inclinación a propugnar fines tan uniformes que descuidan los poderes y los requerimientos específicos del individuo, olvidando que todo aprender es algo que ocurre a un individuo en un tiempo y lugar determinados. El campo más amplio de la percepción del adulto es de gran valor para observar las capacidades y debilidades del ser juvenil y para decidir lo que pueden significar. Así, las capacidades artísticas del adulto muestran de qué son capaces ciertas tendencias del niño. Si no poseyéramos las actuaciones del adulto, no tendríamos seguridad respecto a la significación de las actividades del dibujo, la reproducción, el modelado y la pintura del niño.
Así, si no fuera por el lenguaje del adulto, no seríamos capaces de percibir el alcance de los impulsos del balbuceo de la infancia. Pero una cosa es utilizar las actuaciones de los adultos como una trama en que colocar y observar el hacer de la infancia y la juventud, y otra muy diferente, establecerlas como un fin fijo, sin referencia a las actividades concretas de los que se educa. 2. Un fin debe ser capaz de traducirse en un método de cooperar con las actividades de los sometidos a la instrucción. Debe sugerir el género de ambiente necesitado para liberar y organizar sus capacidades. Si no se presta a la construcción de procedimientos específicos, y si estos procedimientos no examinan, corrigen y amplían los fines, estos no tendrán valor alguno. En vez de ayudar a la tarea específica de enseñar, impedirán el uso del juicio ordinario para observar y apoderarse de la situación. Actuarán para excluir el reconocimiento de todo, excepto lo que cuadre con el fin fijo que se tiene a la vista. Todo fin rígido, justamente porque se da rígidamente, parece ser innecesario prestar una atención cuidadosa a las situaciones concretas, puesto que debe aplicarse en cualquier caso. ¿Qué valor tiene observar detalles que no importan? El vicio de los fines externamente impuestos tiene raíces profundas. Los maestros los reciben de las autoridades superiores. Esas autoridades los aceptan de lo que es corriente en la comunidad. Los maestros los imponen a los niños. Como primera consecuencia, la inteligencia del maestro no es libre. Está reducida a recibir los fines dictados desde arriba. Con muy poca frecuencia, el maestro se ve libre del dictado del inspector oficial, del texto de metodología, del plan de estudios prescripto, etc., para que pueda poner su espíritu en íntimo contacto con el de sus alumnos y con la materia de estudio. Esta desconfianza respecto a la experiencia del maestro se refleja entonces en la falta de confianza respecto a las respuestas de los alumnos. Estos reciben sus fines a través de una doble o triple imposición externa y se hallan constantemente confusos con el conflicto entre los fines que son naturales a su propia experiencia en el momento y aquello a lo que se les enseña a someterse. Hasta que se conozca el criterio democrático de la significación intrínseca de toda experiencia creciente, nos hallaremos intelectualmente confusos por la exigencia de la adaptación a fines externos. 3. Los educadores han de estar en guardia contra los fines que se alegan como generales y últimos. Toda actividad, por específica que sea, es, naturalmente, general en sus conexiones ramificadas porque lleva indefinidamente a otras cosas. Pero en tanto que una idea general nos haga más vivaces para estas conexiones, no puede ser demasiado general. Pero general significa también abstracto o separado de toda contextura determinada. Y tal carácter abstracto significa lejanía. Y nos hace retroceder, una vez más, al enseñar y aprender como meros medios de preparación para un fin desconectado de los medios. Que la educación es literalmente y siempre su propia recompensa, significa que ningún estudio o disciplina alegados son educativos si no tienen valor propio inmediato. Un fin verdaderamente general amplía el horizonte y estimula a tener en cuenta más consecuencias, conexiones. Esto significa una observación más amplia y más flexible de los medios. Cuanto más fuerzas interactivas tengan en cuenta, por ejemplo, el agricultor, más variables serán sus recursos inmediatos. Verá un número mayor de posibles puntos de partida y un mayor número de modos de lograr lo que necesita hacer. Cuanto más plena sea la concepción de las posibles actuaciones futuras, menos sometida estará la actividad presente a un pequeño número de alternativas. Si se conoce bastante, se puede partir casi de todas partes y mantener esta actividad de un modo continuo y fructífero. Interpretando, pues, la frase fin general o comprensivo, simplemente en el sentido de una amplia visión del campo de las actividades presentes, recogeremos algunos de los más amplios fines que circulan entre las teorías pedagógicas del día y consideraremos qué luz arrojan sobre los fines inmediatamente concretos y diversificados que constituyen siempre el interés real del educando. Asentaremos la premisa, como se sigue inmediatamente de lo que se ha dicho, de que no hay necesidad de realizar una selección entre ellos o de considerarlos como competidores. Cuando llegamos a actuar de un modo tangible, hemos de seleccionar o escoger un acto particular en un momento particular.
Pero puede existir sin competición un número cualquiera de fines generales, puesto que estos significan simplemente modos diferentes de contemplar la misma escena. No se puede ascender simultáneamente a diferentes montañas, pero las vistas que se obtienen cuando se asciende a montañas diferentes se completan unas a otras. No se presentan como mundos incompatibles, en competencia, o poniendo la cosa de un modo algo diferente. Nuestra declaración de un fin puede sugerir ciertas cuestiones y observaciones, y otra declaración plantear otra serie de cuestiones que exigen otras observaciones. Por tanto, cuanto más fines generales tengamos, mejor. Una declaración realzará lo que otra omite. Lo que hace una pluralidad de hipótesis para el investigador científico puede hacerlo una pluralidad de fines formulados para el instructor.